Dejo a la psicóloga forense, analista y experta en inteligencia estratégica. Su desenvolvimiento profesional lo ha realizado principalmente en el área forense y jurídica, siendo su área de interés y expertise en la investigación psicojurídica en las temáticas de la criminología. Presentamos los peligros de la educación sexual, cambiamos, es el análisis politológico de la ESI por Margarita Rojo. Un tremendo, tremendo aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos, ¿no? Ya, la palabra todos involucra a todos sin necesidad de que estemos diciendo todas, todos, todes, tidis, no sé, todo lo que ustedes quieran, porque en realidad eso es una falacia pretender de que eso va a individualizar a alguien, todo lo contrario, va a deconstruir porque no nos cabrían tantas formas de nombrar a alguien, por lo tanto esa persona va perdiendo su identidad y al perder la identidad se saca el significado para sacarle el significante. El significante es a quién es, ¿no? Entonces por eso es una trampa. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar del binario, no binario, vamos a hablar de conceptos que a lo mejor entre ustedes están bien conocidos, ¿no? Y bueno, espero que estaba saludando a Juan Cristóbal Demian, ¿no? Bueno, vamos a tratar, espero que tenga bastante tiempo, porque en realidad son muchas cosas que hay que hablar. A ver, quería preguntarles a ustedes si ustedes conocen la ESI, Educación Sexual Integral. Algo conocen. ¿Quién no conoce nada de la ESI? Así que me digan, no, yo no conozco nada. Perfecto, no tiene idea. Acá tengo otra persona. Algunos tienen nociones generales, ¿cierto? Bueno, miren, yo realicé un análisis de proceso. De hecho, este es el análisis que presenté en el Congreso en el año 2020. El análisis de proceso es un análisis de inteligencia, porque la inteligencia estratégica lo que hace es estudiar los posibles escenarios que se van a dar dependiendo, ¿no?, del proceso que se está generando. Entonces se toman muchas variables y en ese contexto tomamos la variable, porque en realidad lo que vamos a descubrir nosotros es que la ESI no tiene nada que ver con lo que dice, porque dice educación sexual integral y de hecho ahora le cambiaron nombre, se llama educación no sexista. Entonces, y le podemos encontrar varios nombres, pero en realidad lo que nosotros vamos a descubrir es que tiene un alto contenido de deseabilidad social, que eso fue lo que planteé, que significa que nadie se va a oponer, o sea, es muy difícil que alguien se oponga si le dicen que a su hijo lo van a educar, porque en realidad en el colegio que van los chicos a educarse. Por lo tanto, no ofreceríamos resistencia, así como que no, sí, encima me dicen sexual, en realidad me complica la sexualidad, claro, es bueno que los profesores, porque nosotros les damos nivel de autoridad, ¿no? Entonces como que confiamos, y más encima nos agregan la palabra integral. Nos imaginamos muchas cosas con la palabra integral, o sea, algunos dirán, bueno, nos van a incluir las personas como la espiritualidad, nos van a incluir a lo mejor, no sé, que se considera el ser humano en lo social, o sea, nos pasamos un montón de imágenes en nuestro cerebro y empezamos a darle un sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, la resistencia que vamos a ofrecer frente a este nombre va a ser muy poco. Entonces van a ser pocas las personas. De hecho, hay un estudio, ya le voy a hablar de un psicólogo social, que también él trabajó qué población, por ejemplo, creía en la pandemia, y las dividió en 3 poblaciones. El 30% o un 33% creía pies juntillas, pero había uno que estaba en el otro extremo, que era crítico, que no creía. Y estos que creían atacaban a los que no creían. Pero estos tenían porque preguntaban, oye, la vacuna se demora entre 5 y 8 años, pero qué raro, ¿no? Y el uso de mascarillas realmente, hay un montón de estudios científicos, ¿no? Pero ahí se empezó a dar esto, vamos a ver que lo descubrió. Y ese psicólogo social, lo que ocurrió con ese psicólogo social, que en su universidad fue cuestionado y no fue valorado en su estudio. Entonces vamos a ver que además esta situación en la que estoy yo ahora también es compleja, porque
muchos profesionales y personas del mundo de la ciencia no se atreven a hablar estos temas porque hay un grupo, ¿no?, que va a sancionar o va a, de alguna manera, a funar o a prohibirle que esa persona hable desde la ciencia. Eso ocurrió con los endocrinólogos que presentaron trabajos cuando se discutió la ley de identidad de género. Una doctora erudita en Chile no quiso nunca más volver a hablar porque la funaron, le mandaron insultos, y esas personas no están acostumbradas, esos son ratones de bibliotecas, siempre están estudiando, entonces no se exponen a eso. Entonces, ¿qué quiso esa doctora? Retrotraerse. No quiso. Y muchas de las personas que podrían opinar, no opinan, dado este grupo, ¿no?, que les estoy contando. Les voy a dar el nombre del autor para que lo revisen, es muy interesante. Y de hecho hay un podcast que hizo un colega, un psicólogo, donde explica esto, que es muy interesante para que lo entiendan, ¿no? Pero bueno, la idea de esto es que nosotros tenemos que tener siempre un pensamiento de análisis, ¿no? Y yo siempre digo, no me crean a mí, investíguenlo, porque yo acá no vengo a que alguien me crea, yo vengo a mostrarles algo, ustedes se van a formar su opinión y van a poder establecer criterios. Entonces, por eso que esto no es educación sexual lo que se descubrió, lo vamos a descubrir qué sentido tiene. Y el problema no es la educación sexual, ni tampoco es la sexualidad, porque la sexualidad es un componente normal y natural en todo ser humano, que tiene una dimensión objetiva, que es corporal y material, y una dimensión subjetiva, que es espiritual y que hace trascender al ser humano, porque tiene que ver con la experiencia de amor y de sentirse con alguien, completarse. Eso que nos han desconstruido, porque nos han sacado a amor, nos han sacado a Dios, nos han sacado todas estas cosas que como que esto ya no tendría que ser así. Entonces la sexualidad sí es algo normal y sí es algo que pertenece al ser humano, ¿ya? Pero aquí vamos a ver que eso no está dando cuenta de eso, por mucho que ellos quieran. Ellos, digo, porque hay ideólogos, ¿no?, que están ahí. Entonces, la siguiente, lo primero que voy a empezar, antes de que hable yo, quiero exhibir un video que probablemente algunos lo hayan visto, pero igual le voy a dar un tiempo para que ustedes vayan digiriendo. Este es un reportaje que se hizo en Estados Unidos, ¿ya?, que lo hicieron personas que están preocupadas, porque esto no solo está ocurriendo en nuestro país, en algunos estados de Estados Unidos, en Canadá, en España, en Argentina, y hemos visto que han ido en algunos lugares y los resultados han sido no positivos. Y ahí vamos a ver los estudios, ¿ya? Entonces, por eso les quiero mostrar un video y vamos a hacer, por lo menos para que se vayan haciendo una idea. Por favor, Francisco. Me acompaña Francisco Vallejo, psicólogo, trabaja conmigo, así es que él es... Esto no es tan complicado. Si la escuela quiere enseñarle esto a los menores, tal y como está presentado. Abusaba manual y oralmente de un bebé. Eres un pedófilo. Hemos visto las posibles consecuencias negativas de tener sexo. Les haré una pregunta. ¿Qué es lo que harían si les dijera que su hijo está siendo abusado sexualmente? ¿Llamarían a la policía? ¿Demandarían que se levantaran cargos contra su abusador? ¿Y qué es lo que harían si les dijera que no solo son abusados sexualmente, sino que les muestran pornografía para incentivarlos a realizar actos sexuales? ¿Y qué si los incentivaran a actividades homosexuales?
si los incentivaran a sexo con pedófilos? ¿No los mantendrían alejados de esa gente y los lugares donde ocurren esas cosas lo más posible? Una última pregunta. ¿Y si les dijera que todas estas cosas les suceden a sus hijos en los salones de sus escuelas? ¿Cuesta creerlo? Claro que sí. Nadie quiere creer que sus hijos son acosados. Nadie quiere creer que no haya más que buenas intenciones en todo lo que les enseñan a nuestros hijos en la escuela. Debe ser un error, un malentendido. Quizás solo sea una gran exageración. O tal vez no. Es más, quizás el hecho de que sea cierto es lo que nos hace resistirnos a todo lo que ha estado enfrente nuestro por décadas. Tal vez generaciones. Quizás no es que no creamos que suceda. Tal vez no queremos reconocerlo porque, si lo hacemos, habrá que hallar una solución. Quizás hacer eso es lo que nos da miedo. Hasta ahora, vimos las posibles consecuencias negativas de tener sexo y la importancia de una relación real. Lo cierto es que la mayoría de los estudiantes de secundaria no tienen sexo, pero en algún punto de sus vidas se sienten listos para tenerlo. Es una gran decisión, una muy grande. Cuando una pareja tomó la decisión de tener sexo, sea vaginal, anal o oral, deben saber protegerse de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Una forma de tener sexo responsable es usar condones. Los condones están hechos a partir de látex, poliuretano o plástico. Tienen forma de globos largos y se ponen sobre el pene antes del sexo. Si se usa correctamente y si se los utiliza cada vez, reduce las chances de un embarazo y de contraer enfermedades. Pero no se reducirán si no son utilizados. Como todas las cosas nuevas, es bueno practicar hasta que la persona confíe en que sabe usar un condón correctamente. Si tienes la oportunidad de ver el plan de estudios de educación sexual integral, verás que tienen objetivos. Tienen los objetivos que ellos escriben, y luego los objetivos generales detrás de toda la ideología de la educación sexual integral. Su objetivo es aumentar el uso de condones y que la gente los use constantemente, incluyendo niños. Eso implica que les enseñarán cómo usar condones, les enseñan sobre las ETS, cómo se transmiten, hacerse pruebas. Pero también se trata de cómo convencer a tu pareja sexual para que use ese condón. O sea, que normalizan e incentivan la discusión sobre el uso de los condones y lubricantes, para que la pareja los use. Así que ya no solamente se trata sobre el aspecto biológico, sino también de enseñar a los niños, como a los jóvenes, aunque ahora quiero concentrarme en los niños, sobre actividades sexuales, asumiendo que tendrán sexo desde jóvenes. Les muestran diferentes formas de actos sexuales y cómo erotizar el uso de condones con su pareja, para luego hacerse pruebas y abortos. Todo eso se hace en nombre de la salud. Lo que pasa en realidad, la ideología detrás de esto, es que quieren sexualizar a los niños. Incentivan a los niños a tener sexo. Mónica Klein fundó Falta una Familia, una ONG dedicada a restaurar el rol de los padres en la familia. Se desempeñó como educadora sexual durante 10 años. Trabajó primero con comunidades homosexuales y transexuales. Muy pronto se encontraría trabajando para Paternidad Planificada, yendo a las escuelas como una maestra de educación sexual. Pero no le dijeron que enseñe abstinencia. La entrenaron para enseñarles cómo tener sexo, realizarse exámenes y a dónde ir para el inevitable aborto.
Para resumir lo que era trabajar en esa industria, hablábamos de sexo hasta en el almuerzo. Nos volvimos muy insensibles a ese tema. Cuando comencé, ellos me dieron mi entrenamiento de ETS. Me recomendaron aprender cómo compartir ese mensaje con los niños y me dijeron que hablara con paternidad planificada. Estaban justo frente a la esquina, así que me enviaron a su oficina, donde estaba la directora de educación sexual de la región de Austin, y me entrenó para enseñarle el mensaje a los niños. Era una mujer de la comunidad. Se notaba que todos confiaban mucho en ella. Era alguien mayor. Parecía ser una abuelita muy dulce, siendo honesta. Luego ella se sentó conmigo y me explicó por qué era tan importante hablar con los niños. Me contó que había niñas de hasta 10 años yendo a la clínica para abortar. Tenían enfermedades sexuales y eso me impactó mucho, porque la verdad, cuando yo iba a la primaria o secundaria, no era sexualmente activa y no creía que niñas de apenas 10 años tuvieran relaciones y que esto pasara de verdad. Entonces yo le dije, bien, me convenciste, esto es un problema muy grave. Enséñame cómo decirles a estas niñas a que no tengan sexo. Ella me dio una palmadita en la rodilla y dijo, no, querida, no les enseñamos a no tener sexo, les enseñamos a hacerlo de forma segura. Me dijo, tenemos que respetarlas y les enseñamos sobre el sexo seguro. Y si tú hablas con niñas que son sexualmente activas y les dices que no tengan sexo, las juzgas. Enseñamos sexo seguro. ¿Cómo sabré si estoy listo para el sexo? Bueno, casi nunca hay una manera perfecta de saberlo. Hay demasiados factores, como la edad, el deseo, la madurez emocional y qué es lo que sabes sobre sexo. Una buena forma de saber si estás listo o no es haciendo preguntas difíciles como ¿por qué quiero tener sexo? ¿Qué es lo que espero de mi primera vez? Y, si es realista, ¿sé protegerme de embarazos y enfermedades de transmisión sexual? Tengo experiencia como educadora sexual. Iba a las escuelas y les hablaba a los niños sobre sexo. Realicé el entrenamiento estándar sobre eso, que básicamente se basaba en eliminar nuestro pudor. Nos hacían decir el nombre de los genitales en voz alta una y otra vez. Nos hacían manejar y enseñar cómo se colocan los condones. Y el punto de todo eso era que si nosotros estábamos incómodos, los alumnos también lo estarían. Querían asegurarse de que estemos relajados cuando fuéramos a hablar con los niños. Con su ONG, el Grupo Mateo 18, la enfermera y exeducadora sexual, Audrey Werner, educa a la gente, organizaciones y gobiernos de los peligros de la educación sexual integral y su efecto en los niños y la cultura. Por décadas advirtió del rápido cambio de doctrina y enfoque de los defensores de la educación sexual integral en cada nivel. Solía enseñar a niños sobre anticonceptivos, nada más. Y ese era el único enfoque principal. Les enseñaban sobre los actos, sobre los genitales y sobre anticonceptivos. Pero hoy en día, todo vale. Les enseñan a los niños de sexo con adultos y aprenden sobre transexuales. Los niños son muy susceptibles y se dejan influenciar por este tipo de cosas. Los están adoctrinando y ahora todo vale. Ese era el mantra de Alfred Kinsey, todo vale. Él creía que un niño podía tener sexo con un adulto, que no tenía nada de malo. Dicen, los niños son sexuales desde que nacen, que merecen y tienen el derecho a ser sexualmente activos y a buscar placer sexual. Y si alguien llega a prohibírselos, los están juzgando y oprimiendo. ¿De verdad creen, como dice su literatura, que los niños tienen derechos sexuales? Cuando hablamos de derechos humanos, siempre tiene que haber un opresor. En este caso, ¿quién es el opresor de los niños que quieren evitar que ellos tengan sexo? ¿Quién en todo el mundo previene que los niños tengan relaciones sexuales y que se mantengan a salvo? Los padres. Diciendo que los niños tienen derechos sexuales, asumiendo que tiene que haber un opresor. Ese opresor es el padre. Eso me enseñó paternidad planificada en los 10 años que he trabajado con ellos. Que los padres son una barrera,
No son mis palabras, son las suyas. Sí, el pilar fundamental de la industria de la educación sexual integral se basa en la propagación de esta mentira. Los niños son sexuales desde que nacen. Pero, entonces, ¿de dónde nació esta noción de la sexualidad infantil? ¿Quién plantó esta venenosa semilla en las mentes de toda una generación? Ese honor va a uno de los mayores fraudes científicos de la historia de los Estados Unidos, un hombre llamado Alfred Kinsey. Era un profesor de la Universidad de Indiana. Homosexual, bisexual, sadomasoquista y pedófilo. Fue autor de 2 de los libros más influyentes en la historia estadounidense y la historia de la revolución sexual. Comportamiento sexual en el hombre, en 1947, y Comportamiento sexual en la mujer, en 1953. La idea de que los niños sean sexuales desde que nacen, o que ellos puedan tener y consentir a tener sexo desde el nacimiento, lo que supone la base de toda la educación sexual integral, y que en esencia es la base de la industria pornográfica, era una mentira que Alfred Kinsey y sus financiadores querían que fuera cierta. ¿En dónde lo aprendieron? ¿En qué lugar? Significaría que a lo largo de todo el país, los niños son sexuales desde que nacen. Eso justifica la violación. Justifica violar niños, sea por un adulto, que tenga cierta diferencia de años con ese niño, o si no, por otro niño. La doctora Judith Reisman pasó 40 años investigando a Alfred Kinsey, exponiendo su ciencia fraudulenta, luego de que su hija fuera abusada por un vecino a los 10 años. Descubrió que la ciencia fraudulenta de Kinsey afectó a cada parte de la cultura estadounidense y se había acelerado por la aceptación masiva de la industria pornográfica. En 1990 publicó el libro Kinsey, Sexo y Fraude, que ganó atención nacional y la feroz oposición de los medios que querían promover a Kinsey y su reputación como científico pionero. Porque, si Kinsey era un fraude, la base de toda la industria pornográfica se caería. No veo el Kinsey punto. fue para la sexualidad lo que Freud fue para la psiquiatría, lo que Madame Curie fue para la radiación, lo que Einstein para la física. Y viene esta mujer con un libro diciendo, ¡santo Dios, E no es igual a MC al cuadrado! Basamos toda una generación de educación de sexólogos en Kinsey, y Kinsey era un viejo pervertido. Pero Él se había vuelto el modelo para la sexualidad humana. Educación, como dijo Donahue, ¿saben? Cuando hicimos una entrevista con Donahue, él dijo que estaba defendiendo a Kinsey. Había trabajado para el Instituto Kinsey con June Reinisch y me dijo, el doctor Kinsey estableció la sexualidad humana para una generación de sexólogos. En esa época era cierto, toda una generación de sexólogos, como dijo, estaban todos basados en Kinsey. Ellos habían aprendido de él. Y me gritó, dijiste que Kinsey era un viejo pervertido. Yo dije, lo era. No, no lo era. Él estaba casado. Era una persona de lo más respetable. ¿Entiendes? Con un matrimonio monógamo que resultó ser una farsa. Él era un homosexual, bisexual, y que además recurría a actividades de sadomasoquismo, lo que básicamente terminó con su vida. Murió de una orquitis, que se asocia con hacer daño a los órganos de uno mismo. Y además, solo contrataba gente que era como él. En los 90, Judith Reisman aceptó una entrevista en el show de Phil Donahue, luego de que su libro Kinsey, Sexo y Fraude fuera publicado. El libro mostraba la verdad que descubrió sobre Kinsey y su supuesta investigación. La misma investigación que llevó a Kinsey y a todo el mundo a repetir el mantra de que los niños son sexuales desde que nacen. La doctora Reisman señaló en su libro los hechos que el propio Kinsey había mostrado por completo en sus libros
que fueron pasados por alto o ignorados por casi todos hasta ese momento. El hecho de que los investigadores de Kinsey incluían un número desmesurado de pedófilos, tanto confesos como convictos, que hicieron experimentos en niños y bebés, torturando y acosándolos hasta 24 horas al día. Ellos recolectaron sus datos para Kinsey, que lo incluyó en las tablas del libro en sí. Clarence Tripp, el fotógrafo pornográfico oficial de Kinsey para sus libros e investigaciones, confirmó que los investigadores de Kinsey eran pedófilos. Y se rió de eso en cadena nacional. También mintió cuando negó que los datos de Kinsey sobre sexualidad infantil provenían de pedófilos convictos, como confirmó en su entrevista para el documental de 1998, Historia Secreta, Los pedófilos de Kinsey. Reveló con sus propias palabras que los abusadores de niños eran usados como fuentes científicas confiables. Judith Reisman señaló la verdad sobre Kinsey y su ciencia falsa, y estaba a la vista, gracias al propio Kinsey desde el inicio, que sexual desde el nacimiento era mentira. Kinsey y su equipo lo fabricaron. Documentaron violación y tortura infantil para crear datos falsos que respaldaran sus teorías. Técnicas manuales y orales fueron usadas en esos niños. Phil, voy a decirlo una vez ¿Segura? más. Lo diré de nuevo y si me equivoco, que me demanden. ¿En serio? Dijo técnicas manuales y orales fueron utilizadas en esos niños. Claro. ¿Qué americano va a ¿Qué defenderlo? responde a eso, sea Tripp? Ella está hablando de datos provenientes de pedófilos. Él solamente escuchaba a los pedófilos que fueran muy precisos, que usaran cronómetros para grabarlo todo. ¿Habla en hicieran serio? Encuestas cuidadosas, y esto es lo que la enoja tanto. Pero fueron datos ¿Entrevistó científicos. personas que eran criminales y estaban encarcelados? No lo estaban. Pero eran, en sus palabras, criminales porque eran pedófilos. Pero ¿En estaban mis entrenados palabras como eran observantes. criminales? Eran criminales que observantes violaban entrenados. niños. ¿Vas a defenderlo? Nadie estaba violando niños. ¿Qué Lo que otra estaban cosa haciendo... es? Abusaba manual y oralmente de un bebé y tú eres un pedófilo. Todo lo que había que hacer era poner en la pantalla o mostrar en el libro las tablas 30, 31, 32, 33 y 34 del libro de Kinsey, Comportamiento sexual en el hombre. Tabla 30. Un bebé de 2 meses fue usado para eso. Un bebé de 2 meses. Sus comentarios al margen y a lo largo de todo el libro eran: obtuvimos tantos orgasmos de estos pequeños. No decía pequeños, les decía sujetos, ¿sí? De verdad pudimos haber mostrado mucho más. De haber tenido más tiempo, ¿no? Así que, cuando revisas bien ese documento en la tabla 32 y 33, ahí estaban los tiempos. Los tiempos que midieron entre orgasmos mostraban los mismos entre ellos. 30 segundos allí, o si no, 2 minutos allá. Estaban marcando los tiempos de estos bebés. Ellos estaban marcando los tiempos. Y luego, la tabla 34, que sorprende a todos. Esa fue la que mostraron con Donahue, la única que mostró. Porque no quería mostrar ninguna, ¿sabes? Lo obligamos, mejor dicho. Yo lo obligué a mostrarla. ¿Dónde Bien. están las tablas, Phil? Por ¿Quieres favor, las Phil, tablas? muestra las tablas. Las que tablas. la gente las vea. ¿Esto te dará la razón Sí. o no? La siguiente tabla muestra el número total de orgasmos en humanos, varones supongo, de 5 meses a 4 años. Tienen bebés desde 2 5 meses, meses. ¿ok? Dicen que un niño supuestamente llegó al clímax. ¿Y las tablas? 24 horas, 26 orgasmos en un 24 niño de horas. 4. ¿Vas a Espera un decirme? ¿Vas Así a es. decirme? Muestra las tablas. Muéstralas. ¿Dónde están las tablas? Sí. Bien, las mostraremos. Solo. Bien, dime, Mírala. ¿cuál es el punto? Tú ¿Cuál dime es a tu mí, punto? ¿cuál es el punto? 5 meses, ¿qué dice? No alcanzo a leer. ¿Qué dice? 5 meses. Números de orgasmos. Número de orgasmos, 3. ¿Y el de 4 años? ¿Ves el de 4 años? 17, sí. Justo Sí. al final. Un niño Sí, de lo 4 veo. años con 26 orgasmos en 24 horas. Dime, Phil. ¿Ese bebé durmió? Dime, Phil.
había un bebé de 5 meses en esa tabla, ¿sí? Y luego seguía con uno de 6 meses, 8 meses, ¿entiende? Hasta el final, donde había un par de niños de 4 años. Un niño que tuvo, según el libro, dijo que tuvo 26 orgasmos en 24 horas. Había muchos niños que fueron medidos durante 24 horas. Bien, cualquiera con medio cerebro diría, espera un segundo. No puedes. No solo no puedes hacerlo, pero era un experimento. Los estaban manteniendo despiertos, estaban siendo torturados. Los torturaban. Claro, todos estaban siendo torturados. Todos tenían varios niveles de trauma. Él era un pedófilo sadomasoquista y falsificó sus estudios para hacer creer que era perfectamente normal el violar niños, que eran sexuales desde que nacen, así que estaba bien tener sexo con ellos. Él quería que esa fuera la verdad, por eso mintió. Falsificó los datos y varias generaciones después tenemos una enorme avalancha de destrucción en los más pequeños. Y trágicamente, nuestro sistema educativo tomó la falsa doctrina de Kinsey, de que los niños son sexuales desde que nacen, y la perpetuaron, y ahora ellos están siendo acosados en escuelas primarias o incluso en el preescolar. Quieren enseñar la más retorcida y perversa información. Poner esos actos en las mentes de nuestros niños. Y una vez que ese veneno está en la mente de un niño, no se va. Siempre recordarán lo que han aprendido. Es un proceso de acoso, del mismo modo. Les voy a dejar el link para que puedan verla, dura casi 2 horas. Es un reportaje, la verdad es que quería que lo vieran. No sé si alguno de ustedes lo había visto este reportaje. Algunos ya lo habían visto. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la evidencia, no es que lo diga yo. O sea, hay evidencia de que esta situación se está dando en la sociedad, ¿ya? Y entonces aquí, ¿cómo se ha manipulado? Fíjense que aquí en este reportaje se va a hablar de Kinsey, de Alfred Kinsey, que en realidad lo positivo, porque si no habrían quemado sus libros y habrían ocultado lo que él hizo, porque él lo que hizo fue torturar, abusar bebés de 2 meses, de 5 meses. O sea, él habla de 24 horas que hizo esas acciones. De hecho, Estados Unidos y algunas personas que abogan por este tipo de ideas hicieron una película para limpiar su imagen, para lavar su imagen, y no lo lograron. ¿Ya? Esa doctora que es muy valiente, Judith Reisman, ella fue una de las personas que desenmascaró lo que estaba haciendo él. Se dice, él fue investigado post-mortem por el FBI, no solamente por ser, no solo que era homosexual o que era pedófilo, sino que también se supone que también era zoofílico. En realidad el pansexualismo que hablan algunos autores, nosotros en este análisis politológico tenemos que ir a la historia, ¿no? ¿Quiénes son los autores que empezaron a promover todo este tipo de ideas? Yo creo que, dejémoslas ahí nomás. Nosotros lo que podemos dar cuenta es que esto no solo viene de estas ideas de la década del 50 de Kinsey, sino que esto viene mucho anterior, o sea, viene con mucha anterioridad y viene también con algunos autores que son marxistas, ¿no? Tenemos, hay muchas críticas que dicen que en realidad Foucault no habló de esto, él habló en su libro de la sexualidad, y les voy a dar los títulos, en donde él habló claramente de esto. Herbert Marcuse también decía que la represión es lo que no deja a los niños tener sexo. En realidad, según Foucault, la represión de las relaciones sexuales también era, por ejemplo, el matrimonio.
ustedes se van a encontrar con estos autores que van a criticar, pero muchísimo, toda la sociedad como la concebimos ahora, es decir, la célula de la sociedad es la familia. Entonces, cuando ellos, para hacer el cambio cultural, y de hecho usan a Gramsci, a lo mejor ya lo hablaron, no sé si, que no, en la mañana no estuve, así es que no sé si Juan Cristóbal les habló, pero igual voy ahí a hablar un poco, no sé si hablaron de Gramsci, pero Gramsci claramente, cuando él decía que para cambiar la sociedad hay que cambiar la cultura, y a ustedes les han dicho hace 30 años, le están diciendo vamos por un cambio cultural, lo que buscamos eso es un cambio cultural. El cambio cultural nadie ha explicitado cuál es ese famoso cambio cultural. Y el cambio cultural es cambiar la cultura, po. Y Gramsci, como dijo ya, esto no es la guerra del obrero oprimido, ¿no? Y con el jefe, ¿no? El sujeto empresario que oprime, ¿no? Sino que era obviamente había esa situación, si no hubiese habido la Revolución Francesa, ¿no? Porque efectivamente era un abuso, un uso y abuso. Pero hay que buscarle la dirección hacia dónde va. Entonces, cuando dejaron de vender, además el comunismo es muy antiguo, pero cuando surge Marx, ustedes saben que Marx no trabajaba, ¿cierto? No trabajaba y se casó con una persona adinerada, lo que he escuchado yo, que además parece que hasta la dejó en la ruina, ¿no? No trabajaba. Bueno, Engel ahí aparece, ¿no? Como algún benefactor. Nosotros, cuando ya no ocurre esta opresión, ¿no? Ya no vendía esa idea, porque en realidad el obrero se puso a trabajar, tenía derechos y ya en realidad tenía casa y se compraba las cosas, y alguien que pudiera, ¿no? Porque surge también el capitalismo perverso, ¿no? Que permitió a algunas personas surgir, a otros aprovecharse, etcétera. Resulta que ahí Gramsci, cuando estaba en la cárcel, ¿cierto?, escribió sus cuadernos. Una de las cosas que descubrió era que en realidad lo que había que hacer era hacer el cambio cultural, y que para cambiar la sociedad hay que hacer el cambio de la cultura. Si no, ¿por qué ustedes creen que estamos invadidos por Netflix, por Hollywood, por los actores, por los libros, por los cantantes? Si no, pregúntense por qué una cantante chilena, ¿cierto?, se vistió de tal manera, hizo tal cosa. Ellos están haciendo modelos, y los modelos modelan. ¿Y qué hacen los modelos? Pasan por las pasarelas, pues, y modelan. Y las personas hacen dos cosas, los imitan y los emulan. Y como están ver, tú te haces una idea. Cuando ves idea, no es algo así como me hago una idea, se acabó. No, idea viene de idein e idenain. Estoy aprendiendo, internalizando. Por eso que otro psicólogo social, Zimbardo, hizo un experimento de una cárcel artificial. Eligió a personas normales y cada uno desempeñó roles de gendarme y de preso. Y se comportaron como gendarmes y presos. Se deprimieron. Entonces, ¿qué pasa? Basta con que nosotros veamos para aprender un rol. Ni siquiera lo hemos desempeñado, no lo hemos llevado a la acción, pero eso, porque ver es una idea, y idea viene de idein e idenain. Por lo tanto, cuando a alguien le dicen, bueno, estas imágenes no son aptas para niños, ¿no es cierto?, menores de edad, es verdad. Y más particularmente cuando son niños pequeños. Entonces, nosotros acá tenemos, ¿no?, este Gramsci que hizo esto dijo, bueno, vamos a cambiar la cultura. Por eso que entiendan que la cultura, y en este momento no hay contracultura, recién las personas están despertando, se están dando cuenta que algo ocurre con la cultura. ¿Y por qué los actores son todos progres? Porque vamos a hablar que son progresistas, ¿no? Que son deconstruccionistas. Muchos de ellos ganan rédito económico. De hecho, se les da premios Oscar a aquellos que aborden, ¿cierto?, la ideología de género. Y ahí llegamos a la ideología. La ideología de género, que les voy a decir una cosa, si la ideología de género no es avalada sí o sí por el Estado, no existiría. Porque ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero si el Estado no la avala, no tendríamos ideología de género. ¿Por qué creen ustedes que quieren hacer leyes
de educación sexual? ¿O por qué creen ustedes que teníamos en un proyecto constitucional un párrafo dedicado a la ESI? Porque a usted lo están obligando, y por eso que ahora podemos entender por qué es dictadura. La dictadura, vamos a desglosarlo, dicta duramente, dicta dura, no dicta duramente. ¿Y qué le está dictando a usted? Cómo tiene que pensar, cómo tiene que comportarse y cómo tiene que sentir. Y si usted no hace eso, ¿qué le va a pasar? Lo van a sancionar, va a quedar fuera, lo van a funar. Lo que les comentaba yo de los profesionales que han expuesto y que han sido funados. Por eso que los científicos no se involucran en esto, aunque saben que esta ideología quiere penetrar la ciencia, pero no es ciencia. No es ciencia, porque la ciencia no tiene respuesta para todos y la ideología tiene respuesta para todos. Y porque además, esto es importante en el análisis politológico, nosotros en espacio y tiempo tenemos, ya les voy a mostrar una imagen donde tenemos, yo sitúo en el espacio y tiempo 3 vertientes filosóficas que tienen que ver con el existencialismo, el estructuralismo y la deconstrucción. De hecho, el postestructuralismo, no sé si podríamos poner la presentación de la deconstrucción, ahí a lo mejor, pues son varias presentaciones que tengo, este tema lo hemos estudiado y lo hemos abordado varias veces. Entonces, ¿por qué? Porque con este tema de la... No, más adelante vamos a hablar. La siguiente. Bueno, ahí está la creencia, que vamos a hablar de la creencia, la cultura un poquito más adelante. Más adelante, por favor. Ahí. El existencialismo, el estructuralismo y la deconstrucción. ¿Por qué? Bueno, el existencialismo está el hipismo, mi existencia, mi humanidad. Bueno, aparece después en el espacio y tiempo el estructuralismo. Bueno, y en el hipismo ustedes, yo tenían otras imágenes, no las quise mostrar ahora, pero habían unas imágenes, salen los hippies, ¿no? Haciendo el amor, no la guerra. O sea, ya se venía diciendo algo. Lo que ocurre es que, bueno, aquí en el existencialismo tenemos autores como Nietzsche. Nietzsche lo pueden tomar varias vertientes, ¿no? Pero Nietzsche, cuando hace su aforismo, Dios ha muerto, claramente lo toma esta vertiente para graficar que si no hay un creador, no hay criatura. Entonces, por lo tanto, la concepción del hombre que se pregunta el cómo, el por qué, el dónde, etcétera, queda en un vacío. Queda un vacío y ahí empieza a avanzar. En el estructuralismo, bueno, también está en el existencialismo Sartre, muy amigo de doña Simone de Beauvoir, ¿ya? Muy amigo. Y la verdad, las cosas que doña Simone de Beauvoir, sí lo está diciendo de manera irónica, para no develar cosas que son privadas. Entonces, bueno, Simone de Beauvoir escribe varias cosas. ¿Ustedes han visto cómo es Sartre, cómo es Simone de Beauvoir? ¿Lo han visto en imágenes? ¿No es cierto que, claro, y cómo era Sartre, ¿no? Bueno, vean a ustedes lo buen mozo que era Sartre. Entonces, lo que ocurre es que ella escribe cosas bastante terribles acerca de los hombres, ¿ya? O sea, empieza a escribir cosas muy oscuras de los hombres. Entonces, yo no sé si fue producto de su experiencia o no sé, la verdad es que a mí, bueno, queda la duda, ¿no? Y cuando está Simone de Beauvoir en existencialismo, ya Sartre, qué sé yo, en el estructuralismo surgen las teorías de género. La palabra género había sido ocupada hace mucho tiempo también, pero no para aludir, porque el sexo es naturaleza y el género es cultural, ¿ya? Para hacer esa diferencia. Entonces, empieza a ser usado y la teoría de género, ¿no? Y las teorías, se empieza a hablar acá que el hombre es un constructo lógico, es un constructo social. ¿Se acuerdan que ya habíamos quedado en el vacío, ya como que no teníamos así como un creador, por lo tanto no hay criatura, que hay un vacío? Entonces empieza a desaparecer el ser y empieza a ser una construcción social. Y eso se lo empezaron a inocular y a cultivar a todas las personas de las ciencias sociales. Si ustedes van a las universidades, van a ver que,
por ejemplo, Foucault, que ya empieza a aparecer, es muy usado, sobre todo el tema del poder. Es un autor muy prolífico, es decir, escribió mucho. Entonces, aquí empezamos. ¿Qué ocurrió acá? Aquí ocurrió una escisión, porque al ser humano se le sacó la naturaleza. La naturaleza es la biología, es la esencia, la existencia. O sea, ya nos quedamos acá sin nada. Obviamente que teníamos a Heidegger anteriormente, ¿no? A Hegel, qué sé yo, ya venían trabajando esto. Pero aquí ya empezamos, acá ocurre la escisión. La escisión es la división, y la escisión significa que no se van a conciliar lo biológico, naturaleza, con lo cultural. Se separaron. Es como que ellos se fueron para allá y estos se fueron acá. Pero siguieron construyendo conocimiento a partir de esto, de esta escisión, donde vemos que solo el ser humano es una construcción social. Por lo tanto, ahí se puede entender por qué empezamos a avanzar con los derechos sexuales de los niños. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿y desde cuándo que los niños tienen derechos? Y reproductivos, ¿ah? Ojo con eso, derechos sexuales y reproductivos de los niños. Entonces, ¿desde cuándo los niños tienen sexualidad y de cuándo se reproducen? O sea, biológicamente un niñito de 3 años no se puede reproducir con un niñito de 4 o de 2. Algo ocurrió, ¿no? ¿Dónde nos perdimos? Fue acá. Aquí nos perdimos. Acá se perdió y empezaron a generar conocimiento solo desde allí. Entonces, siguieron avanzando y claramente aparece la deconstrucción. Y la deconstrucción que ya nosotros vamos a ver esto lo grave. La deconstrucción lo que busca es abolir toda norma y toda ley natural o no. Por lo tanto, cualquier ley natural que a nosotros nos digan, no, los niños chicos no pueden tener, entonces no, ¿cómo es eso? Si los progresistas sí. Miren, hubo una, no sé si es ministra en España de género, que habló de que los niños sin consentimiento era violación, y entonces con consentimiento era un derecho. ¿Y por qué trabajaron a ustedes la deconstrucción? Se ha instalado en nuestra sociedad paso a paso y ha ido ascendiendo en categoría. Las personas se deconstruyen por monería, por imitación, sin darse cuenta, y otros con conciencia. O sea, las mujeres, la moda es que todas las mujeres jóvenes particularmente se vuelven feministas, no tienen ni idea de lo que es el feminismo. Inclusive en la televisión salían grandes mujeres, no, pero eran feministas, o sea, era realmente maravilloso eso, ser feminista, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando, ¿no? El feminismo, cuando se inicia, se habla de una primera ola, ¿no? Donde se da cuenta de que efectivamente las mujeres lucharon por sus derechos, porque efectivamente las mujeres no votaban, no estudiaban, y era re difícil que estudiaran, porque no estaba abierto, pero avanzaron. Pero después aparece también un movimiento donde está Margaret Sanger. Y Margaret Sanger, ya ahí empieza lo oscuro, ¿no? Porque ella pertenecía al Ku Klux Klan. Ellas son las que empezaron a movilizar la idea del aborto. Nosotros vamos a ver que varios contenidos se empiezan a entrelazar. Y ustedes van a ver estos, por eso yo pongo coeficiente deconstruccionista, que es el coeficiente ideológico. Por eso vamos a entender por qué la deconstrucción usa, por ejemplo, el indigenismo, el victimismo, que en realidad ha estado siempre usado. O sea, lo obsceno significa fuera de escena, obsceno, fuera de la escena. Y por lo tanto lo que ellos se encargan de es demostrar lo que está fuera de escena, aquello que es marginal. ¿Quién habló de los marginales, el abuso del poder, que en realidad encerrábamos a los pobres personas de mente en psiquiátricos, y que Foucault escribía muy, muy bonito, ¿no? En realidad mucho. Entonces, claro, en realidad uno se compadece, ¿no? Se compadece de estas personas que están siendo victimizadas por esta sociedad dominante. Pero el problema no es que uno reconozca o no que efectivamente hay personas que son victimizadas. Ese no es el problema.
El problema es el sentido que se le da a esa victimización. El sentido es la dirección. Cuando uno va por una calle, dice, ¿qué sentido tiene? Ah, estaba al norte, al sur. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Cuál es el sentido de que, por ejemplo, las personas se preocupen de los indígenas, que se preocupen de los migrantes, que se preocupen de las personas LGTB más, que vamos a decir que eso ya incluye todo, ¿no? El problema no es ese, es el problema del sentido que se le está dando, porque eso es lo que está deconstruyendo al ser humano, está sacando los límites, está corriendo los límites. Es decir, Foucault dijo que esto de ir de izquierda a derecha, blanco, negro, que nada era blanco, negro, bueno, malo, Dios, demonio, binario, ¿no? No, si hay grises y todo, empezamos a meternos en eso, no, si en realidad, claro. Entonces él dijo, ¿cómo podemos nosotros salir de las orillas? Es como un río, ¿no? Un río que tiene un caudal y que tiene dos orillas. ¿Cómo le saco las orillas yo al río? ¿Cómo le podría empezar a sacar esas orillas? Paulatinamente y lentamente, aumentando el caudal. Si yo aumento el caudal, se empiezan a hacer... ¿Por qué creen ustedes que dicen niños, niña, adolescente, NNA? ¿Ustedes creen que esa fue casual? Nosotros niños, o la infancia se entendía como un genérico. ¿Por qué creen que es todos y todas y todos y no sé qué? Corremos los límites, corremos los límites. ¿Por qué creen que el LGTB? El LGTB es un uso y abuso de esas personas. No se preocupan de eso. El indigenismo es uso y abuso de esas personas. ¿Para qué? Para correrle los límites a una nación con su identidad propia. Porque el indigenismo es parte de una nación, pero cuando quieren hacer las naciones, ¿cierto?, están deconstruyendo, sacándole la identidad. El ser humano, cuando se le saca la identidad, perece, porque acuérdense, es sacarle el significado para sacarle el significante. El gran significante nuestro que tenemos referencia es la concepción de Dios, hablándolo en términos teóricos, y se lo explico por qué. Porque el heteropatriarcado, ¿por qué tanto el heteropatriarcado, el hombre opresor? De hecho, la deconstrucción del hombre ha sido gravísima, es muy difícil ser hombre en esta época. Pobres, no. Así que las señoras denle harto cariño a sus hombres. Claro. Entonces, el heteropatriarcado, ¿no? ¿Por qué? Porque el heteropatriarcado viene de patriarca, patriarca viene de pater y pater viene de Dios y Dios viene de norma y ley. ¿Qué dije originalmente? Que la deconstrucción que busca, abolir toda norma y toda ley, natural o no. Hay leyes que son naturales, o sea, yo no puedo controlar la fuerza de gravedad. La verdad es que eso... Alguien, por ejemplo, que se autoperciba como Superman y se sube al piso 20 y se tira. O sea, ahí la ley natural dice que si se tira, lo más probable es que no sobreviva, ¿cierto? Claro. Entonces ese es el principio de realidad versus principio del placer. De hecho, ellos también pelearon con Freud, porque Freud fue uno de los teóricos más importantes de la época de la luz en nuestra humanidad. Está Albert Einstein, está Freud. Freud aportó con eso, con el principio de realidad y el principio de placer, porque el principio de realidad hizo que el ser humano sobreviviera, porque el principio de placer lo lleva a la muerte. O sea, una persona puede alucinar qué lindo el fuego, ahora a propósito de pirómanos, ¿no? Pero el principio de realidad dice que si te metes al fuego te quemas, no lo digo yo, o sea, es algo natural que ocurre. Bueno, entonces toda la deconstrucción, lo que va a hacer creerle a las personas es que esas leyes naturales no existen. Por eso que esa abolición del binario, porque se va corriendo los límites y las personas van perdiendo identidad. Por eso que este orden, que es vertical, que es de la autoridad, ¿se acuerdan? La ley, ellos están en contra de la autoridad. Yo dije, tú debes estar en contra del autoritarismo, o de la, ¿qué es una palabra más fea que el autoritarismo? Como el presidente, ¿no?, de Cuba, de China, son tiranos.
porque ellos no permiten nada, o sea, es una tiranía, se hace lo que dicen. Entonces, esta que es diferente a tener una relación de autoridad, porque esa relación de autoridad es el binario, hay un orden vertical, y eso es lo que ellos van a intentar desaparecer con esta conceptualización de la igualdad que empezaron a inocularle a usted. Primero empezaron, por eso paso a paso, primero le dijeron los derechos de las mujeres, entonces todo el mundo sí, los derechos de las mujeres, o sea, nadie se resistía. Y los derechos humanos, wow, tampoco. Pero resulta que todo eso iba a la igualdad, ¿se acuerdan que les hablaban de igualdad, la igualdad? Y esa igualdad, si nosotros ponemos una línea, es decir, todos iguales, y eso es mentira. Un niñito de 3 es igual a uno de 40. No, pero con esa ideología desaparece la diferencia, por eso que dicen ni niño ni adulto. El ni niño ni adulto, empiezan a deconstruir esa diferencia, porque en posición y condición un niño sí es diferente a un adulto, pero desde esa ideología empiezan a abolir esos límites. Y de hecho la represión, ¿se acuerdan que usaron mucho la represión? ¿Quiénes reprimían? Los carabineros. ¿Por qué hay que ser? Porque los carabineros son una autoridad, representan la ley. No era solo porque el discurso primero, que eran pacos asesinos, ¿se acuerdan de que le escribían? No era solo por eso, sino porque la autoridad, ellos representan la autoridad, ellos están investidos por la ley. Entonces bastaba con que tú inocularas ese discurso, lo escribieras en las paredes, para que las personas actuaban como esto que describió este psicólogo, que se llama Matías Desmet, y con T final, que él estudió, es un psicólogo joven, tiene 48 años, para algunos de ustedes va a ser muy antiguo, pero 48 años es joven, un psicólogo que está estudiando y está produciendo este conocimiento donde descubrió estos grupos, ¿no? Entonces esta es la psicología de masas, pero él habló la psicosis de masa. Y además los que están psicotizados quieren convencer a los que están con pensamiento crítico, que dicen, no, esto parece que no es por acá. Entonces esto que estamos viendo, esta desaparición de lo binario, es tremendamente peligroso porque sí existe diferencia y como se deja de considerar la biología del ser humano. De hecho, devolvámonos un poquito más adelante, vamos a ver algunos, al principio, perdón, vamos un poquito más, ¿a qué? En la deconstrucción no existe valor, no existe la existencia, valga la redundancia, no existe el bien y no existe el mal. La nada no como vacío, la nada como otra cosa. Por eso que ahí cuando escuchemos a Miklos Lukács y nos hable del transhumanismo, ¿no? O sea, ahí se permite todo esto, porque no es que el ser humano va a tener otra versión del ser humano. Ahora, ¿por qué tiene que ver con la política? Porque en palabras simples, la política busca controlar y dirigir personas. ¿Y por qué nos preguntamos hoy, los acusamos a ustedes de conspiranoicos? ¿Por qué están asociándolo con la ONU? Y resulta, ¿quién es el que está promoviendo todo este tipo de ideas y la ideología de género? Y nosotros también podemos decir acá que ¿por qué? Porque ese modelo fue más exitoso. Habían otros modelos, pero estos fueron los modelos más exitosos para poder ejercer el control en el ser humano. Avancemos un poquito, a ver. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que de alguna manera Gramsci dijo, ¿no? Pero esto es una sistematización de un profesor con el que llevo años estudiando, un erudito, y el profesor dijo que para que nosotros cambiemos nuestro comportamiento, lo que tienen que cambiar es la creencia. A ustedes le cambiaron la creencia, a las personas le cambian la creencia, ¿no? Y eso es súper importante, porque ¿en qué creen? En lo que tenemos por bueno y verdadero, ¿cierto?
En eso crees tú. ¿Y en qué no crees? En lo que tenemos por malo, falso. Basta con que yo empiece a inocularle y empiece a cambiarle las creencias para que lo tomen como un valor. Y ese cambio de creencia, ¿no?, es lo que se va a cultivar en la cultura y se va a expresar en la sociedad. Y ese cambio de creencia se vino haciendo hace muchos años en este país. En otros países también, pero particularmente en Chile, hubo un cambio de creencia, un cambio de realidad. Y de hecho, ¿por qué este es un componente importante? Porque la ideología no solamente es un componente cultural que influye en el comportamiento humano, yo diría que la ideología actualmente es la que determina el comportamiento humano. En este momento es la ideología la que está determinando, si no ustedes vayan a ver, ¿y por qué la ideología necesita del Estado? Sí o sí, la ideología de género en este caso necesita el Estado para ponerla en curso, porque las personas podrían estar de acuerdo o no en esa ideología. ¿Por qué justo esa ideología? Imagínense ustedes, tenemos Fiscalía de Género. Y la Fiscalía de Género asume, ¿qué dice? Porque como esto también tiene que ver con el feminismo, que también viene de la área de todo esto lo tomaron los marxistas, la deconstrucción es marxismo heterodoxo radical. Entonces, ¿por qué toman, ¿no es cierto?, por qué el Estado? O sea, entonces la Fiscalía de Género supone que por ser hombre estructuralmente es violento, es malo. Acuérdense lo que les decía de la Simone de Beauvoir cuando empezó a escribir. Ella tenía el aforismo, una mujer no nace, se hace. Pero eso es una falacia, porque una mujer nace. Hay una biología, es un sexo biológico. Tenemos XXXY. Lo cultural es otra cosa, ¿no? Pero eso, y nadie le dijo, a ver, como decimos acá en Chile, que está tan de moda, parece que se pasó como 5 pueblos más allá, y nadie le dijo, a ver, rebobina un poco, a ver qué te está pasando. Nadie le contradijo, nadie le contrarió el discurso y siguieron. O sea, tenemos a la Judith Butler, tenemos a la, ¿cómo se llama? La Whiting, la Monique, tenemos a la Shulamit Firestone. La Shulamit Firestone murió de inanición solita en su departamento. Pobrecita. Ella era la que decía que los padres tenían que tener relaciones sexuales con sus hijos. Entonces, si alguien se pregunta si el feminismo tiene que ver con esto, claro que tiene que ver. Y avanzaron, extremaron, porque estas ideas vienen ya de antes. Herbert Marcuse, acuérdense que hablaron de la represión. Foucault decía que en realidad el trabajo lo que hace, imagínense que no trabajen, ¿ah? El trabajo lo que hace es apartar al ser humano de este original pansexualismo, que lo planteaban, ¿no? Entonces, todo esto son autores que se van siguiendo, que escriben muy bien, porque en realidad la deseabilidad social es alta, pero unos a otros se fueron siguiendo. Entonces nosotros tenemos que van extremando estas ideas. Las van extremando y van cambiándole la creencia a las personas. O sea, ahora tenemos personas jóvenes que creen que ser heterosexual ya es, pero lo más último que hay, porque no está obsoleto, porque se llama la singularidad en flujo, el género fluido. O sea, da lo mismo, pues si ya venían deconstruyendo, ¿cierto? Deconstruyendo. El problema está que los efectos psicológicos que provocan ese tipo de cosas los van a ver después años más adelante. ¿Ya? O sea, eso es naturaleza. Y de hecho, cuando vean ese reportaje va a empezar a mostrar, por ejemplo, la naturaleza de un niño pequeño, tiene diques de control naturales, que el niño le impide tener ese tipo de comportamientos eróticos. El niño se da cuenta al tiro cuando alguien lo toca como raro y el niño empieza como a recluirse. El niño no habla de pene y vagina, habla de chichi, de pipi, porque le da vergüenza. ¿Por qué creen ustedes que los niños se identifican con los animalitos y no con los seres humanos? Porque el niño está recién, así como que
tiene diques de vergüenza que se están desarrollando, de asco, que tiene que ver con esto de lo íntimo. Entonces el niño no puede. ¿Y qué hacen este tipo de cosas? Porque el sentido no es la educación sexual, es otra cosa, ¿no? ¿Qué hace este tipo de educación? Empieza a correr los límites y le mete en la cabeza a la mamá. No, enséñele a decir la palabra correcta. Su hijo tiene que decir tal cosa, o sea, contenidos sexuales. Y como decía una de las personas que expuso, una persona que tenía que preocuparse del control de la natalidad y etcétera, ¿qué hizo esa persona? Ahí descubrió que no era que las personas se sanaran o tuvieran una vida saludable, no, era que tuvieran actos de sexo pero protegidos, ¿no? Eso es lo que moviliza, no sé si me dices si me pasé de la hora, tú me dices, 5 minutos más, ya. Entonces, yo creo aquí, ¿no?, que en el tema de la sexualidad hay que tener claro que esto responde a una ideología, el tema de querer sexualizar a los niños, y que esa ideología, no se les olvide nunca, no funciona si el Estado no lo propone. Por lo tanto, las personas que estén en desacuerdo, ¿pero por qué el Estado tiene que promover? O sea, si el Estado no lo apoya, no funciona. ¿Y por qué está haciendo que el Estado que funcione? Porque es una dictadura, ustedes no se habían dado cuenta. Esa es la guerra ideológica que tenemos en este momento. Esa es la guerra ideológica. El adoctrinamiento, pero es dictadura. ¿Ya? Entonces, avancemos un poquito a ver si tenemos el otro. El contenido, la filosofía, dale nomás. Siguiente, por favor. Siguiente. El siguiente. Bueno, la hegemonía, ¿no? Lo siguiente. No sé. Y eso. Yo creo que eso no hay más, ¿cierto? Bueno, en todo caso, la perversión, de hecho, el Kinsey era un perverso, ¿no? Ahora los perversos ya no son perversos, son diversidades. Miren, Kinsey, él dijo que aquel que calificaba un acto sexual como perverso, el perverso era él, no el acto. Lo que hace un psicópata es siempre darle vuelta el discurso a las personas. ¿No? Ustedes si están viendo algo que es negativo, no, ustedes son los malos porque eso no es negativo, les van a mentir. Entonces, eso es muy psicopático. De hecho, la deconstrucción, como no tiene norma, ni regla, ni ley, le saca la esencia de la existencia, es bastante psicopático, ¿no? La no consideración. Bueno, eso hasta aquí yo creo que abordé, así es que acá termino, ¿ya? De antes, 2 preguntas, ya tenemos a los, o sea, fueron los primeros, los vi aquí, ahí estaban las 2 vueltas. Señorita, por favor, primero, y podemos buscar. Primero que nada, muchas gracias por todo lo que nos han explicado. Segundo, una inquietud personal, ¿ya? Cuando estas leyes se empiezan a discutir, ¿no? Mi pregunta como profesora de filosofía es la siguiente. ¿Estas personas se dan cuenta de lo que están promocionando? Estoy pensando en los políticos en general. Estas personas se pueden dar cuenta de lo nocivo, de las consecuencias, porque las personas que promueven todas estas políticas, digamos, las animan, las alientan, ¿no es cierto?, las muestran como una cosa muy novedosa, pero nadie habla de las consecuencias que tú acabas en general de mencionar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué impresión tienes tú? ¿Estas personas se dan cuenta del daño que están haciendo? ¿O sencillamente es, a mí me están pagando, yo puedo asumir ciertos nuevos cargos por esto? O sea, ¿tú crees que ellos se dan cuenta que hay una conciencia del daño que se está haciendo con solo poner esto como una posible ley para los... Mira, las personas que promueven este tipo de ideas, que sabemos de qué sector político son, pero pregúntense, ¿quiénes son los que presentan este tipo de proyectos? Entonces la pregunta, ellos saben, tan clarísimo.
si los ignorantes, los flojos y los soberbios son los contrarios a ellos. Por antonomasia, ¿no? Tenemos dos extremos, ¿no? O dos lugares, ¿no? Entonces, esas personas que deberían de estudiar, que son los políticos, no se forman, no estudian. Y les cuesta muchísimo porque esto es complejo. O sea, piensa tú que tienen que formarse en todo lo que estábamos hablando, que yo les hablé, así como pasé varias cosas, pero esto es un montón de entenderlo ya, es complejo entenderlo. Leerse los autores, afirmar lo que creen y tener un discurso, porque el discurso es un proceso. Cuando la gente habla de proceso, los procesos son ideas en proyección y ellos no tienen proceso porque no tienen ideas en proyección. Ellos adhieren. Por eso que se mimetizan. Entonces no lo saben, lo carecen. Y de hecho cuando tú le dices, oye, la ESI es pedofilia, o la ESI acá, o la ESI allá, no, es que estás exagerando en realidad. Y tienen que estudiarlo, tienen que analizarlo, tienen que darse cuenta. Nosotros tenemos la evidencia. Por ejemplo, en Argentina hubo una restricción, que en Argentina se dejó que los colegios tuvieran autonomía y no se los obligó, había un artículo 5, a que la promulgaran como ellos querían. En los lugares que se hizo en el año 2018, hubo alrededor de 100 denuncias. Nosotros ahí con Pamela Pizarro investigamos y a mí me tocó entrevistar a una mamá que su hijito de 4 años había sido expuesto a eso. El niño no quería ir más al cole, decía, mamá, no quiero ir más al cole, no quiero ver la seño, le decía, mamá, la seño no es seño, es hombre, mamá, tiene dinosaurios, le decía. Y el niñito le contó a su otro hermanito que le habían hecho sacar su ropa. El niñito, además, lamentablemente, lo que más lo traumó al niño, no solamente que le hicieran sacar su ropa, o un niño que no quiera que le pinten los labios, porque no quiere, a lo mejor una niña también, pero un niño no quiere porque si esto es cultural. Y ese niñito, lo que contó la mamá fue que la seño, que no era seño, lo obligó a orinarlo en la cara. Y eso fue para él muy traumático. Y entonces habían algunas, ¿me entiendes? Entonces, es una realidad, sí, y se ocupó en eso. Entonces, como están defendiéndose, están tratando de no hacerlo, de no mostrarlo. Pero sí lo saben, eso está claro. Y de hecho, mira, hay unos manuales donde dice que la masturbación es de los 2 hasta los 9 años. A partir de los 10 ya pueden tener juegos sexuales, es decir, presexuales, prerelaciones sexuales. Lo que se busca con esto es abolir la infancia, pues. No va a existir infancia. Y eso es lo que entonces nosotros estamos levantando la voz. O sea, ustedes verán si me creen o no, lo investigan. Eso. Alguien de aquí allá. Hola, oye, una consulta. ¿Cuál crees tú que pueden ser las razones por las cuales todas estas nuevas creencias o tendencias han sido adoptadas por la sociedad? ¿Por dónde va? ¿Cuál es lo atractivo de esto y de no seguir creyendo, confiando en lo que está establecido? ¿Cuál piensas tú que puede ser la razón? Mira, una de las razones que se da es que es como Orwell 84, donde tienes las 24 horas del día y los 7 días de la semana te están inoculando cada vez cosas y cosas. Por ejemplo, la publicidad de una marca de teléfono, que es con W, no les voy a decir, esa publicidad es totalmente deconstruccionista, ¿ya? Entonces, y entonces además las películas, por ejemplo, las teleseries te meten contenidos que están todo el día y tú estás viendo, entonces están todo el día en eso. Y hay un cambio de creencia. Entonces, el cambio de creencia que se hace a través del lenguaje es por todos los medios pensados. Por todos los medios pensados. Y aquel que no adhiere, no le va bien. Lo sacan del trabajo. Cuando vean ese reportaje y dice una profesora que denunció ese hecho, la sacaron del colegio. Por lo tanto, muchas personas tienen miedo a perder su trabajo. Se dan cuenta que si no fuera por el Estado, estas leyes no funcionarían, ni esta ideología tampoco. Por lo tanto, ¿a quién hay que reclamarle? Al Estado. No puede ser. Ya, eso. Aquí. Mire, lo que pasa es que yo soy apoderada del colegio y en el mes de noviembre
dieron charlas a los padres, no a los niños, ¿ya? Y que ya está empezando a promulgarse esos ciclos de talleres sexuales para padres, como enseñando a los hijos de educación sexual en Chile. ¿Ya? ¿Qué edad? Parte desde tercero básico a segundo medio. Mi hija está en tercero básico. Y lo que más me llamó la atención es el punto 3. Sexualidad como derecho humano. ¿Ya? Y esto lo está promocionando Matronas Educan. Esto ya está. O sea, en el colegio está listo y es católico. Entonces, Y es católico. Lo que a mí me asusta, obviamente yo soy resistente a esto, pero las herramientas que hasta ahora hemos podido hacer un poco de conciencia a los papás, no es suficiente información porque nos censuran. Porque los medios, los canales abiertos no lo hablan. Bueno, léanse al Matías Desmet, que de hecho lo pueden encontrar, hay un podcast que hizo Contracultura, que Roberto, no me acuerdo su apellido, García lo citó para que vean cómo funciona esto de las masas, pero además ahí la Pamela nos puede aclarar también, porque entiendo que los niños de educación básica tú no los puedes obligar, el colegio no los puede obligar a recibir educación que tú como mamá y como papá no quieres que reciba. Entonces, es tremendamente peligroso. Además, yo creo que este video, por ejemplo, divúlguenlo, ¿ya? Porque además la contraria siempre miente, y mentir es decir lo contrario de lo que se sabe, se piensa y se cree, por lo tanto te están mintiendo, ellos mienten, ¿ya? Piensa tú que ahora no tenemos cambio constitucional, pero el Ministerio de Educación se ha encargado de promover, pero plagarlos, y además son sancionados. Entonces, por eso les digo, el Estado es el que está obligando, el Estado se está metiendo en la sexualidad de las personas. La sexualidad de un niño se expresa con el desarrollo de la autonomía progresiva, que va acompañado de un desarrollo psiconeurobiológico. Entonces un niñito de 3 años y de 4 años no puede obtener licencia de conducir, pero sí le vamos a decir que puede ser hombre o mujer, que es una situación tremendamente compleja. No se puede, está contraindicado. Un niño con suerte sabe que se llama Juan, María, no tiene, recién está aprendiendo, está notificándose que existe. ¿Cómo le vas a introducir eso? Está contraindicado. De hecho, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos ya se pronunció. Y hay que tener cuidado porque ya estaban buscando, ahí Nael me estaba contando, ¿no?, que hay una diputada, que no voy a nombrar, que está buscando que la ley de identidad de género se haga, porque se logró que hasta los 14 sean de 14 y ahí hormonizarlo, pero está contraindicado, la cantidad de enfermedades que acarrea eso es enorme. Todo eso es antinaturaleza y es anticientífico. Y entonces tenemos que atrevernos a estudiar, a discutir, a debatir, ¿ya? Y llevar esos estudios, esos videos. Bueno, ahí vamos a ver las masas, cómo se cohesionan. ¿Alguna otra pregunta antes de que me vaya? Solo la última, disculpa. Sí, para redondear un poco, Margarita, porque bueno, todo este proceso de construccionista, ahora la ONU lo está impulsando con todo. Detrás de la ONU, o desde la ONU, ¿cuál ves tú, desde tu experiencia, que es el objetivo que está buscando, la intención de llevar a la humanidad a esta degradación total? Desde los niños a las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que, vuelvo a decir, la política es el control y dirección de las personas. Por lo tanto, siempre es control y dirección de las masas. O sea, ¿qué hacer? Controlar y dirigir personas. Por eso que el transhumanismo es la otra fase que va a llegar. Bueno, con esto me despido porque ya él está como que ya que tengo que... Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Tenemos acá un vino de regalo por parte de todos los encargados. Muchísimas gracias por la presentación.